o bien anunciarles que dos cosas. La primera de ellas es que como ministerio Reencuentro Misionero estamos haciendo un esfuerzo de poder traer una escuela ministerial de capacitación para la Iglesia del Señor, para todos aquellos que quieran conocer más de la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren conocer más de la palabra de Dios? Amén. Bueno, es para ustedes. Y esta escuela la va a estar teniendo el hermano, el doctor Edgar Chacón. Ya está acá en Los Ángeles para empezar el próximo lunes a las 6:30 de la tarde, allá en Los Ángeles, en la 6900 de la calle Hoover. Serán 3 horas por noche, de lunes a viernes, es decir, desde el lunes 26 al viernes. ¿Qué sería el viernes? 30. Entonces, el tema que se va a estar compartiendo es el estudio inductivo de la palabra de Dios, de la Biblia. Es un estudio, diríamos, cómo profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor. El hermano es un hombre muy capacitado para este tipo de temas. Es un hombre que durante unos 20 años estuvo estudiando en universidades acá en el sur de California, y antes estuvo en instituciones también. Ha fundado iglesias, tiene más de 40 años de estar sirviendo al Señor. Así que es una oportunidad para que podamos crecer. Cada 2 meses por allí vamos a estar trayendo una clase de ese tipo, e incluso en algún momento podemos también traerla acá al sector de nosotros, pero ahorita la vamos a estar teniendo en Los Ángeles. Y yo le motivo a que usted vaya. El costo de una clase de este tipo, hablaba con una hermana hace unos días y me decía: yo he pagado hasta $250 por este tipo de clase, que es una clase respaldada y acreditada por una universidad aquí del sur de California. Y entonces los certificados serán, las notas estarán siendo evaluadas por la universidad. Y el costo que hemos puesto es un costo simbólico de $30 para pensando en que a veces cuando se dan las cosas gratuitamente no se aprecian, pero es para que usted pueda asistir. No es un costo muy alto y serán 4 días de enseñanza. Y luego, si por una razón u otra usted no pudiera asistir y quiere ser parte, entonces vamos a estar abriendo un Zoom para que personas de otro sector que no puedan ir, o bien que usted diga: yo no puedo ir todos los días, tengo un día que no puedo ir, entonces por el Zoom también vamos a abrir un Zoom, como digo, para que usted pueda no perder la clase. Así que le estamos facilitando todo. Sí necesitamos que usted nos haga, nos dé la información de que usted va a asistir, porque hay un libro de texto que queremos que se comience a leer. Y si usted me dice: sí, pastor, yo voy a estar, entonces lo más pronto posible le hago llegar el libro por internet para que usted comience a leerlo, y entonces vaya, como quien dice, adelantado. Así que espero que usted pueda participar. Recuerde, es de mañana en 8 días. Y luego también estamos queriendo tener bautismos en agua para aquellos que no lo hayan hecho,
un bautismo por inmersión. Entonces ya tenemos algunos candidatos, pero queremos tener un grupo mayor, así que si usted quiere saber más de lo que es el bautismo en agua, con mucho gusto le podemos también platicar y hablar personalmente con usted para poder ayudarle en ese aspecto. Amén, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor Jesús. Quiero que usted abra la Biblia, si la ha traído, en el libro de Mateo, capítulo número 8. Libro de Mateo, capítulo número 8. Hoy quiero usar dos pasajes de la palabra que nos refieren algunas enseñanzas, principios de cuando en la vida de nosotros pasamos tormentas. Cada uno de nosotros en nuestra vida, antes o después o en algún momento de nuestra vida, vamos a pasar tormentas. Las tormentas son crisis de índole personal, físicas, crisis financieras, crisis familiares, crisis a nivel de una ciudad, de un país. Las tormentas vienen a ser tiempos difíciles que se viven en la vida. Y entonces tenemos que nosotros saber que tarde o temprano aquello puede venir, pero que nosotros tenemos formas en Dios de poder superar las tormentas que vienen. ¿Cuántos quieren aprender de eso en esta noche? Amén. Entonces el libro de Mateo, capítulo número 8 y verso número 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar, ¿una qué? Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre, en esta tarde presentamos este tiempo de compartir tu palabra. Guíanos, toma pleno control de todas las cosas, Señor, y que tu palabra nos pueda ministrar y nos puedas hablar en el nombre del Señor. Amén y amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender de pasajes como este que hemos leído es el hecho de que ¿por qué era que el Señor y los discípulos estaban en la barca? Y una de las cosas importantes que tenemos que comprender es que ellos estaban en esa barca en el mar de Galilea porque iban a pasar a la otra orilla donde había un gadareno. En otros pasajes habla de dos gadarenos, pero principalmente la Biblia habla de que eran dos hombres o un hombre que estaban endemoniados. Y entonces cuando el Señor toma la barca y camina hacia aquel otra orilla, Él lo que iba a hacer era la voluntad del Padre. Lo que iba a hacer era a cumplir el propósito por el cual estaba en esta tierra, a cumplir el llamado de Dios, porque tenemos que ser muy claros e entender de que el Señor estaba en esta tierra para cumplir eso que el Padre le había encomendado. Inclusive en una ocasión, él delante de fariseos, de gente que estaba en una sinagoga, en el libro de Lucas capítulo 4 registra que el Señor tomó el libro del profeta Isaías capítulo 61 y dijo: yo he sido ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a sanar a los que están quebrantados de corazón, a libertar a los que están cautivos.
a predicar, dice, el año agradable del Señor. Quiere decir que el Señor tenía una misión. Y esa misión era predicar la palabra, liberar cautivos, sanar enfermos. Esa era la misión del Señor. Entonces, cuando Él determina ir en pos de hacer aquella misión, en aquella barca entonces se levanta una tormenta, una tempestad, y que tenía como, en un sentido, tenía como propósito impedir que el Señor hiciera el trabajo que tenía que hacer. Y una de las cosas que yo quiero que usted comprenda en esta tarde es que siempre que usted quiera cumplir el propósito de Dios, habrán tempestades que se levanten. Habrán tormentas que se levanten para impedir que usted haga la voluntad de Dios. Pero diga conmigo, pero yo sé que Dios está conmigo. Porque hay tormentas o tempestades que pueden venir por otras razones. Por ejemplo, por producto de la desobediencia, producto de que usted ande fuera de la voluntad de Dios. Y son, como quien dice, situaciones que vienen como resultado de decisiones suyas. Y diríamos como una forma de decirlo folclóricamente, como cuando usted o yo hemos metido la pata. Pero cuando hablamos de este tipo de tormentas que vienen, es cuando realmente usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted quiere hacer la obra del Señor, y entonces hay tormentas que se levantan de parte del enemigo, situaciones, utilizando inclusive personas para impedir que usted haga lo que Dios quiere que usted quiere o lo que Dios quiere que usted haga. Y tenemos que ser muy conscientes de esto, porque si usted está queriendo hacer la voluntad del Señor y se levantan situaciones, usted tiene que tener la convicción de que usted tiene la autoridad para someter aquello en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando uno analiza este mar de Galilea, por la gracia del Señor hemos estado allá, y según la historia, el mar de Galilea no es un lugar que sea común que se levanten tormentas allí o tempestades. Es un mar prácticamente muy tranquilo. Entonces, cuando se está presentando este acontecimiento acá, fue evidente que aquella tempestad que se levantó era algo, diríamos, espiritual, que estaba queriendo impedir que el Señor hiciera las cosas. Y toco la palabra espiritual porque las cosas, cuando hay tormentas que se levantan, cuando usted quiere hacer la obra del Señor, pero que realmente lo que está detrás de aquello son, diríamos, es un trasfondo espiritual. Y cuando el Señor toma autoridad, en este caso, para acallar esa tormenta, realmente el Señor era consciente de que había una fuerza espiritual demoníaca que quería impedir que Él hiciera aquello que tenía que hacer. Ahora, cuando pensamos en los gadarenos estos, que dice la historia que el Señor fue y los liberó, dice que estos gadarenos, se habla de que tenían legiones de demonios. Y la historia lo que registra es que ellos estaban atemorizando a toda una comunidad, a toda una ciudad. Ellos inclusive tenían bajo temor entonces aquella comunidad. Entonces era una influencia fuerte la que estaban ejerciendo. Y cuando el Señor va a querer liberarlos a ellos, definitivamente la liberación de estos endemoniados iba a traer una tremenda bendición a la ciudad de Gadara. Y tome en cuenta eso también, que Dios quiere que nosotros seamos de bendición a personas. Dios quiere que seamos de bendición a ciudades. ¿Usted lo cree, hermano? Pero entonces, cuando usted va a hacer el trabajo,
Hay tormentas, hay tempestades que pueden levantarse para impedir que usted haga aquello. Ahora, también quiero que usted analice lo que también viene allí. En el verso 23 dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Quiere decir que en la barca estaba el Señor y estaban los discípulos. Diga conmigo, estaba el Señor y estaban los discípulos. Entonces, ellos no fueron, diríamos, porque uno diría, bueno, ahí estaba Jesús y si el Señor estaba, entonces no tiene por qué venir nada negativo. Pero tomemos en cuenta lo que estoy diciendo. El Señor quería hacer la voluntad del Padre y el enemigo quería estorbar que se hiciera la voluntad del Padre. Pero con él estaban los discípulos. Los discípulos, la palabra discípulo en la Biblia es uno que es un seguidor del Señor. Entonces, los seguidores del Señor, diga conmigo, los seguidores del Señor, le van a venir tormentas. ¿Cuántos son seguidores del Señor? Tenemos que ser conscientes de que nos van a venir tormentas. Siga conmigo allí en el verso 24, dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor, ¿qué estaba haciendo? Dormía. Diga, él dormía. Cuando habla la Escritura del que el Señor dormía, tiene tremenda enseñanza, pero una de ellas es que realmente al Señor no le preocupaba la tormenta, porque él sabía quién estaba con él. Aleluya, levante su mano. Si el Señor está conmigo, las tormentas no me tienen que preocupar. Que vengan, pero yo tengo que estar entendido de que Dios, si Dios está conmigo, si Dios quiere que yo cumpla su propósito, Él me va a ayudar. Él te va a sacar adelante, Él te va a ayudar, Él te va a dar la fortaleza, te va a dar la habilidad para que tú pases al otro lado. Tienes que tener esa convicción, porque cuando habla de que el Señor dormía era que Él estaba reposando. Y cuando la Escritura usa la palabra reposo, sea refiriéndose al día, el sábado, o cualquiera otra situación bíblica que se refiere a reposo. Reposo se refiere a un corazón confiado, a un corazón que sabe que mayor es el que está con él que el que está en el mundo. Aleluya. Un corazón que está reposado, que está confiado, que sabe que Dios va a venir en su ayuda. Aleluya. Eso es el reposo. Lo que yo quiero hoy compartirte es que en medio de las tormentas lo que Dios espera no es que usted se atemorice, que usted se ponga lleno de temor, sino que usted aprenda a reposar en Dios. Porque en el reposo vendrá tu salvación. Porque en el reposo vendrá tu bendición. Reposar en Dios. Reposar es lo contrario a la preocupación. Reposar es lo contrario a estar afanado. Reposar es confianza. Saber que Dios es el que tiene el control de las cosas. No nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Ni siquiera podemos agregarle un codo a nuestra estatura. Pero cuando Dios interviene, mi hermano, Dios cambia las circunstancias al favor de nosotros. Pero tenemos que reposar. El texto bíblico que menciona acá habla de que aquellos estaban más bien atemorizados, estaban llenos de temor, estaban preocupados por la tormenta. Y ellos no entendieron, en ese momento pudieron haberse preguntado, qué raro es esto. ¿Cómo es posible que haya tormenta, que la barca haga así, para acá y para acá y para acá y para acá? Y aquel sigue dormido. En vez de entender el mensaje. ¿Me entienden? En vez de decirse, qué raro que este sigue dormido. ¿Qué es el mensaje que nos está queriendo decir? Pues el mensaje era, imíteme a mí, que yo
estoy reposando porque sé quién está conmigo en la barca. El Señor, mi Padre. Y entonces, cuando él lo despiertan, le dicen, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Por lo menos sí sabían que Él los podía salvar. Pero pudieron haber mirado más allá y entender de que si aquel estaba dormido. Y es que, yo no sé, hermano, pero ¿cree usted que humanamente hablando se puede dormir en un barco que está y agua entrándole y todo? Humanamente no, pero lo que la Biblia nos enseña es que lo natural, las circunstancias naturales no deben gobernar sobre tu reposo en Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Y entonces el Señor se levanta, verso número 26, y les dijo, ¿por qué teméis? Y entonces les menciona y dice, hombres de poca fe. Quiere decir que uno de los ingredientes para que usted y yo pasemos las tempestades y las tormentas tiene que ver con fe. Y Santiago en uno de sus capítulos dice que la fe nuestra va a ser probada. Quiere decir que en las tormentas, en las tempestades que puedan venir sobre usted, lo que Dios está también permitiendo a través de aquello es que tu fe sea probada. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es convicción de que tú tienes, aunque no tienes en lo natural. Entonces tenemos que tener fe. Haga así sus manos. Fe es creer que ya tengo, aunque no lo veo. Eso es fe. Y entonces la fe va a ser probada en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba. Viene a ser probada la fe. ¿A cuánto les está probando el Señor la fe en estos días? Haga así. Y no es fácil. Y menos reposar. ¿A cuántos se les ha ido el sueño? Y que están allí pensando, ¿y cómo lo voy a hacer? Y que ya ni ganas de comer tienen, o otros están comiendo más de la cuenta. Y se les va el sueño y se levantan, y si son casados y llega y dice el cónyuge, ¿qué te pasó? No, es que estaba pensando en la tormenta que estoy viviendo. Entonces, pero la fe es convicción. Dice Hebreos 1, convicción de que tú tienes aunque no veas. Y la fe en Dios entiende de que aunque hay un tiempo de prueba, eso tiene final. Pero el final viene también marcado cuando usted y yo aprendimos la lección. Cuando nosotros pudimos en esa prueba entender de que la fe es confianza en Dios y no en los hombres, ni en lo que los hombres den o no den. Todo eso Dios está trabajando en el corazón de personas como nosotros constantemente. Entonces, la fe, quiero que también entienda esto, la fe nuestra y suya tiene que estar basada en la palabra de Dios. No en las palabras de los hombres. Y el problema es que a veces ponemos nuestra fe en los hombres. Y la verdad es que los hombres son finitos. Los hombres no pueden todo. Los hombres tienen limitaciones. Entonces uno tiene que poner la fe más allá de las palabras de los hombres y ponerla en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios es la que es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios dice que se puede secar una hierba, se puede marchitar una flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si lo que tú estás esperando, lo que tú estás
creyendo, está basado en la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho, Dios lo va a cumplir. Si es palabra de Dios. Entonces tenemos que asegurarnos de que estemos en la palabra de Dios, basando nuestra fe en aquello. Entonces el Señor les dice: mira, qué bárbaros ustedes. Ya tengo algunos meses, porque tenía algunos meses de andar con Él, y dice: y todavía no han aprendido que esto es un asunto de fe. Y cuando Él entonces se levanta, dice que ordenó a la tempestad que se callase, que se calmara, y aquello se calmó. Y aquí Dios nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que definitivamente Dios tiene el poder para acallar las tormentas. De que nosotros tenemos una de las armas más poderosas que tenemos para hacerlo es el nombre de Jesús. Y que definitivamente las circunstancias, las tormentas, las tempestades, la naturaleza misma tiene que caer rendida y sometida a la autoridad que tiene el Señor. Porque dice que aún las tormentas, la tormenta le obedeció al Señor. No a usted ni a mí, al Señor. Hace algunos días yo hablaba de una frase que, y el Señor me decía, es que cometemos el error de hablar de las cosas. Y hablamos de las cosas malas, y hablamos de la gente y todo. Y el Señor me decía: si tú quieres que las cosas cambien, no hables de las cosas, sino habla a las cosas para que ellas cambien. El Señor no se puso a decirle ahí a los discípulos: mira, qué tormenta más fuerte, y esto y lo otro. No, Él habló a la tormenta, y la tormenta se sometió a la orden del Señor. Y quiero ahora que toquemos otro pasaje que está un poquito antes, en el capítulo número 7 de Mateo, y verso 24. Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Ahí está hablando de qué también. Una tempestad, una tormenta. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó la casa? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, tomemos este pasaje para continuar con la temática de las tormentas. Una de las cosas que aquí nos enseña la Escritura es sobre la casa. Está hablando de casa. Hay varias, diríamos, aplicaciones a la casa. Primeramente, nosotros somos casa de Dios. Diga: yo soy casa de Dios. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, usted es casa de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que estar su casa? ¿Edificada en qué? En la roca, para que si viene la tormenta, no caiga. En Cristo tiene que estar edificada su casa. Solo usted y yo sabemos qué tanto de Cristo tiene usted.
Pero si no está Cristo y hay otra cosa, lo más seguro es que aquello es arena y si le viene la tormenta, ¡pum!, cae. ¿Cuál es el respaldo, el secreto? Tener a Cristo como fundamento, como la parte más importante de la casa. La casa también tiene que ver con la familia. Una familia basada o fundamentada en Cristo como roca es una familia que soporta las tormentas, las tempestades. Eso habla de una familia que la gente que vive allí ora, lee la palabra del Señor, se congregan, alaban a Dios, adoran al Señor. No solamente tienen ahí la Biblia en una mesita con el Salmo 91 abierto, sino que la leen. Esa es la diferencia. La leen, ¿verdad? No solamente oran por los alimentos, sino que toman tiempo para orar. Algunos ya ni por los alimentos oran. Entonces, estamos hablando de una familia que toma tiempo para orar, que hacen devocionales. Que toman tiempo para leer la escritura. Yo todos los días mando un devocional y hablaba con una persona un día estos y le decía, mira, tal persona está leyendo mi devocional y esa persona, ambos la conocemos, y me decía, pues no sé, pastor, algunos solamente le ponen a usted ahí clip, pero no necesariamente lo leen. Y digo, bueno, yo lo sé, yo estoy creyendo que lo leen. Pero así pasa. Algunos lo hacen por cumplir. Pero nos esforzamos para facilitarle a la gente que puedan tener un devocional. Entonces, pero si usted, digamos, ni lee la palabra en su casa, ni ora, no saca tiempo con su cónyuge, con sus hijos para poner sus vidas delante del Señor, no se congregan en una iglesia en una forma constante, yo no podría asegurarle que Cristo sea el fundamento de esa casa. Y entonces, si le vienen situaciones, yo no sé si su casa realmente se podrá mantener parada ante las circunstancias de la vida. Pero si usted tiene a Cristo, el Señor dice, el que tiene a Cristo como su roca, esa casa va a permanecer. Amén. Amén. La casa también tiene que ver con la iglesia. Hay, por ejemplo, predicadores que cuentan historias y chistes y de todo, ¿verdad? A mí me gusta predicar más la palabra, porque yo creo que la palabra debe ser el fundamento que sostenga una vida cristiana. No tanto otras cosas que a veces pueden hacer que un mensaje le cause a la gente risa, lo entretenga, pero al final de cuentas salen a veces igual que como entraron. Pero yo creo que la palabra cambia, que la palabra tiene poder. Y por eso nos gusta centrar más en la palabra del Señor. Entonces, su casa, su familia, la iglesia tiene que estar centrada en la palabra del Señor, a tener a Cristo como fundamento. Estaba oyendo un día a una persona que habló del anterior presidente que hubo acá, y esa persona decía, yo no sé si, no digo que sea verdad o no, simplemente el comentario. Esa persona dijo, es que tú dejaste de orar con los pastores y por eso estás afuera. No sé si fue así. La cosa es que, como le estaba diciendo, es que como diciendo, dejaste de tener a Cristo como fundamento de tus acciones. Y entonces vino la tormenta y no se pudo mantener en pie. Entonces la escritura lo que está hablando acá, regresa al pasaje que dice acá, ¿quién es el prudente? La palabra prudente es el sabio, el que sabe cómo hacer las cosas, dice. Y dice en el verso 24, diga, cualquiera. Es para todos. Si usted dice que usted no es el presidente, ni el congresista, ni es este, ni el otro,
somos un cualquiera en el sentido de lo que dice aquí, pero dice aún aquellos, dice que oyen, dice la palabra y las hace, porque aquí hay una diferencia, porque hay gente que oye pero no hace, pero hay gente que oye y hace. Y esto es muy importante, porque hoy usted puede estar oyendo. ¿Cuántos están oyendo la palabra? La cosa es que si la van a hacer. Si la van a hacer. Y hay un dicho en mi país, según un estudio también es, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a veces pasa eso. Inclusive Santiago dice ser hacedores más que oidores de la palabra. El problema es que oímos y no hacemos. Hoy yo le estoy hablando a ustedes que en la casa tienen que hacer devocional, que tienen que hacer esto, que nos congreguemos. Pero ¿cuánto vamos a hacer de lo que estamos escuchando? Porque dice que el que es prudente y tiene a Cristo como fundamento es aquel que oye y hace. Pero el insensato, la palabra insensato que aparece allí, hay una palabra fea en un sentido para nosotros, pero para que usted la entienda, es el estúpido. El estúpido es el que oye y no hace y edifica su casa sobre arena. En otras palabras, es una estupidez que usted y yo escuchemos la palabra, no hagamos, porque nosotros mismos estamos provocando que nuestra casa se nos caiga. Entonces, hermanos, dice el pasaje bíblico, dice que entonces, algo que quiero también resaltar, aquí habla de dos casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena, pero sobre las dos vinieron las tempestades. En otras palabras, no nos podemos quitar del hecho de que nos van a venir crisis. Le va a venir crisis al que está afuera como al que está adentro. La diferencia está en quién fundamenta la casa. Por eso, por ejemplo, en este tiempo que hubo todo esto del coronavirus, ¿por qué cree usted que hay gente que dejó asistir a iglesias? Otros hasta ya se volvieron hasta ateos y todo. Y usted dice, bueno, ¿por qué? Porque su casa no estaba sobre la roca. Y vino la crisis y se los llevó también. Entonces uno tiene que ser muy consciente, hermanos, de estos principios de la palabra. Si pudiésemos hacer un resumen de ambos pasajes, por un lado he dicho, el Señor iba a hacer la voluntad del Padre, iba a cumplir el propósito. Se levantó una tempestad en un mar que no es común que se levanten tempestades. Él estaba reposando, estaba confiado, dándonos un modelo de cómo nosotros tenemos que ser. Las tormentas vienen aún cuando el Señor está allí en la barca. Ahí estaban los discípulos. Por otro lado, en el momento que está aquello pasando, ellos vienen llenos de temor, llenos de miedo. En vez de preguntarse por qué el Señor estaba durmiendo, más bien se llenaron de temor, lo despertaron y el Señor entonces les da una exhortación y le dice: ¿por qué ustedes tienen poca fe? ¿Por qué ustedes no reprendieron esta tormenta cuando ustedes son mis discípulos? Y el Señor ejerció autoridad para hacerlo. Cierro con unos consejos o mejor dicho, algunas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para poder sobrellevar las tormentas. Número uno, usted y yo tenemos el poder que hay en el nombre de Jesús. Diga, el poder que hay en el nombre de Jesús. Segundo, usted, para pasar las tormentas, las tempestades, tiene que estar fundamentando su vida en la palabra y en las promesas de Dios. Si usted cree que Dios le dijo
que le iba a dar, que lo iba a bendecir, que lo iba a ayudar, que lo iba a sanar. Párese en esa palabra. Párese en esa promesa. Porque puede venir la tormenta y puede que como la palmera usted se haga así un poquito. Aleluya, pero usted puede volver a pararse firme. Luego tenga en cuenta lo que la Escritura nos enseña. Usted tiene el poder de la oración. Ore más, hermano. Quéjese menos y ore más. Ore más. Dile, Señor, toma control de esto. Señor, abre los caminos. Señor, responde a nuestra oración. Señor, haz tu obra en medio de este tiempo. Oh Dios mío, trae ángeles. Haz milagros, haz maravillas. Ore. Hable con Dios. Si usted no es una persona así que tiene experiencia de orar mucho, no piense en eso. Simplemente de su corazón hable con Dios y dile, Señor, toma control. Bendice a mi esposo, bendice a mi esposa, bendice a fulano, bendice a Alberto, bendice a Eliseo, bendice al otro, bendice al pastor Franklin, bendice al que tengo atrás, adelante, al vecino, al jefe, al dueño, a los que sea. Ore. Ore. Y la Biblia también habla en el libro de Efesios, capítulo número 6, si gusta, búsquelo ahí conmigo y ahí vamos quedando tal vez. Efesios 6, dice la Escritura, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad, es una acción personal de cada uno. Dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Es decir, van a venir días malos y el Señor te dice, yo te he dado una armadura para que te la pongas. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces viene la descripción de la armadura y dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, parados en la verdad que es Cristo, en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza es aquí al frente, la justicia que tenemos en Dios, en Cristo. Somos justos por Cristo. Dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Está hablando de que la armadura tiene que ver con gente que está predicando, que en sus pies habla, que está caminando en pos de predicar el evangelio. Verso número 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el diablo viene y te dice, te voy a matar, te voy a enfermar, no te voy a dar el dinero, no te voy a dar esto, entonces usted toma el escudo, haga así, haga así, aquí, el escudo de la fe, para que apagues los dardos mentirosos, las palabras mentirosas de Satanás. Dice luego, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es aquí en la cabeza. Una de las cosas que el diablo utiliza para afectarnos a nosotros es traernos pensamientos negativos. Entonces el Señor dice, póngase en el casco de la salvación para que cuando vengan los pensamientos del diablo choquen con la salvación que hay en Cristo Jesús. Y que usted le diga, diablo, tú puedes querer traerme estos pensamientos, aquello y lo otro, pero yo soy salvo, yo soy hijo de Dios,
Yo estoy parado en Cristo. Yo soy justo por la fe en Cristo Jesús, no por mis obras, sino por la obra del Señor. Y luego dice, ya para cerrar, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, usted agarra la espada y la mete y la usa. Usa la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo que seas un obrero preparado, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, usted tiene el nombre de Jesús, tiene la oración, tiene la armadura, tiene el poder de Dios a su lado. Cuando estés allí en este tipo de situaciones complicadas, utiliza esos principios y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. No sé lo que usted hoy esté pasando, cuál es la tormenta que usted está viviendo en su vida, financiera tal vez, física, espiritual, familiar. Y hoy Dios te ha enseñado cómo usted puede superar aquello. Si usted quiere hacerlo, porque son decisiones. Dice, tomad, está diciendo, es una decisión personal. Hay algunos que tienen la armadura de Dios colgada en el closet y nunca la usan. Está allí toda llena de óxido y de telarañas. O algunos solamente se la ponen el domingo cuando vienen a la iglesia. No. La armadura es para todos los días. Cuando el Señor estaba en esa barca, ahí durmiendo, el hombre estaba bien armado. Bien armado. Y por eso salió adelante. ¿Cómo se tiene que edificar su casa? En la roca, que es Cristo. Y las tormentas y las tempestades no la van a traer abajo. Cierre sus ojos allí. Padre, en esta tarde, no es fácil, Señor, sabemos pasar crisis, problemas financieros, problemas físicos. Sabemos, Señor, que como tú dijiste en tu palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero agregas y dijiste, pero tengan confianza. Recuerden que yo en la barca, en vez de estar atemorizado, confié. Estaba reposando. Y quiero que ustedes sepan, le dijo el Señor a sus discípulos, aunque en el mundo tengan tormentas, tempestades, confiad. Yo ya he vencido. Hoy Dios te motiva a ti, iglesia, a que si tú estás queriendo hacer la voluntad del Señor, vendrán tormentas, tempestades. Pero no tienes que tener el temor que tuvieron aquellos discípulos. No permitas que la falta de fe te estorbe. Dios te dice, reposa. Reposa en mí, en mis promesas. Porque si lo que tú necesitas, si lo que tú esperas es el resultado de una promesa que yo he hecho, eso va a venir. Pero si ha sido voz de hombre, en eso no hay seguridad. Pero Dios hoy nos dice, te he dado autoridad también para que tengas control y para que aún las tormentas se sujeten a ti si usas mi nombre con autoridad. Hoy Dios nos está enseñando que el secreto está en el fundamento, que el secreto está en oír y hacer.
que si queremos ser prudentes, seamos de los que oyen y hacen. Y que nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia, esté fundamentada en la roca que es Cristo. Las tormentas van a venir sobre el mundo, sobre familias, sobre aún nuestra familia, nuestra vida personal, sobre cosas que tengamos. Pero no es que vamos a ir a poner el fundamento cuando ya la tormenta está. Tenemos que tomar la palabra y de una vez decirle: Señor, hoy yo quiero que en mi casa tú seas el fundamento. Que en mi familia tú seas el fundamento. Que en mi iglesia tú seas el fundamento. Incluso si en esta tarde hubiera aquí alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús, eso es el primer paso para poner a Cristo como el fundamento de nuestra vida. Si en esta tarde hubiera alguien aquí que no haya entregado su vida a Cristo, yo quiero motivarle a que me levante su mano y yo quiero orar por usted y guiarle en una oración de conversión. Hay alguien que levantando su mano me diga: hoy yo quiero tener a Cristo como fundamento de mi vida. ¿Hay alguien? ¿Una persona? ¿Dos personas? Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Hay dos señoritas o señoras que han levantado su mano. Yo quiero decirles que repitan después de mí estas palabras, esta oración, que lo hagan de corazón. Y la Escritura dice que el Señor va a venir y les va a visitar y va a hacer morada en ustedes. Las que hoy levantaron su mano, digan conmigo: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de haber andado hasta el día de hoy fuera de tus caminos. Yo te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Hoy yo recibo tu amor y quiero decirte que hoy yo te digo: ven Jesús y sé el fundamento de mi vida como casa que soy. Yo te acepto como mi Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Quisiera orar por las dos hermanas que hoy han entregado su vida al Señor. No sé si pueden venir un momentito acá adelante para orar por ustedes. ¿Se animan? Vénganse aquí. Las dos que me levantaron la mano en esta tarde. Vénganse con confianza. Ustedes levanten sus dos manos hacia ellas. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo, Señor, a cada una de ellas. Yo te pido, Señor, que selles tu palabra en sus corazones y que tú hagas esa obra milagrosa de salvación en ellas. Yo te pido, Señor, que tú las escribas sus nombres en el libro de la vida y que tú, Señor, les perdones y las lleves, Señor, a una experiencia transformadora. Bendecimos sus vidas, Señor. Que hoy tú seas
el fundamento de ellas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ellas. Así, Señor, oro por todos los que están aquí. En el nombre que es sobre todo nombre. Venimos en contra de toda oposición, de toda tempestad o tormenta que ha estorbado que tu obra sea hecha y que podamos llegar al otro lado. En el nombre de Jesús sometemos esa tormenta en tu nombre, Señor, y proclamamos que es tiempo nuevo, tiempo de visitación, tiempo de cosas nuevas, tiempo de recibir, tiempo de victoria, tiempo de libertad, tiempo de gozo, tiempo de felicidad, en el nombre de Jesús. Padre, estamos confiados en ti, que eres la roca inconmovible de los siglos. En el nombre de Jesús. Oh sí, levanta tus manos y dale gracias. Hoy Dios te dice, iglesia, reposa, ten fe y confianza en que Dios tiene el control, en que Él está en control y que todo está en sus manos. Hoy Dios te dice, descansa, sal de este lugar confiado en que Dios hará según su voluntad perfecta. En el nombre de Jesús. Tenemos un canto y cerramos en esta tarde. Ahí con nuestras manos levantadas. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tus manos, purifícame y lávame, renuévame, insálame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, insálame, Señor. Yo te quiero conocer. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh sí, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Y yo te quiero conocer. Una vez más, dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Yo te quiero conocer. Sí, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por esta tarde.
Gracias porque nos has ministrado, nos has hablado y salimos renovados, purificados, fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Saluden a las hermanas que tenemos aquí adelante. Dígale bienvenidas o bien si ya ellos han estado viniendo, pero dile gracias por la decisión. Te felicito en el nombre del Señor. Bendiciones. José, ¿puedes tomar la información de ellas o ya la... Saludes, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo.